Hola a todos de nuevo, qué placer saludarles. Muchas gracias a todos aquellos que me acompañan en este espacio donde quiero llevarles a ustedes una reflexión, no sin antes recordarles que este no es un devocional, que tampoco es un curso bíblico, pero que sí me fundamento en la palabra de Dios, que lo único que deseo es compartir lo que yo he aprendido y que me gustaría llevarles a sus vidas para que se sientan animados, se sientan invitados a escudriñar de la palabra y entregar sus vidas al único que lo puede transformar, al Dios creador de los cielos y la tierra. Y para Él sea toda la gloria, ¿no? Lo he llamado el pasado en presente. Y nos hemos acostumbrado a ver en la vida o a oír todas las cosas que se nos presentan sin darle ninguna importancia. Y en realidad me estoy refiriendo a la conducta humana. Quiero irme primero a este versículo bíblico que existe en Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. A veces nos equivocamos y tomamos decisiones pensando que estamos haciendo cosas correctas, porque nos parece normal, porque así nos lo han enseñado, o porque en realidad ignoramos qué piensa Dios de todo esto. Casi todos los días vemos, también oímos de alcohólicos, de drogadictos, de homosexuales, de ladrones. Oímos gente grosera, sin cultura, de violadores, de pedófilos, de boyeristas, de pornográficos, de gente sin cultura, de asesinos que acaban con la vida de sus hijos o de hijos que acaban con la vida de sus padres, de ricos oprimiendo pobres y de pobres queriendo aprovecharse de los ricos, de los padres que malcrian a sus hijos y de hijos malcriados que no respetan a su padre. Pues bien amigos, la verdad es que Dios no nos ha creado para estas cosas. Por el contrario, Él nos creó para que viviéramos de tal manera que le diéramos a Él la honra, la gloria, que le hiciéramos ver su misericordia, su soberanía sobre toda la creación, su belleza y el valor infinito que en verdad Él es. No se nos olvide que somos su imagen y su semejanza y como tal debemos comportarnos. Entonces, ¿por qué hay personas que con su cuerpo no le dan la gloria a Dios? Y la verdad es que no les interesa darle la gloria a Dios. Vemos peinados espantosos, llenos de colorines, cuerpos maltratados y heridos por tantos agujeros que se hacen en su rostro o en cualquier parte de su cuerpo. Figuras y símbolos tatuados en su piel, desfigurando con todo esto la belleza con que Dios los ha bendecido. Y la pregunta no es si esto es pecado o no, hay que investigarlo. La pregunta es si le damos la gloria con todo lo que hacemos, con todo lo que usamos. ¿Qué queremos proyectar nosotros con esto? ¿Que somos hijos de Dios o que somos hijos del diablo? Somos templo de Dios y que todo lo que hagamos con nuestros cuerpos debemos hacerlo para la honra y la gloria de Él. Dios, la verdad, no necesita que se le dé la gloria con ningún accesorio, ni con tatuajes, ni con cierta forma de vestir o de peinarse. La verdad es que Dios no necesita nada de nosotros, solamente la obediencia a su ley y a su palabra. Con eso haremos testimonio de que somos hijos de Él. Y así, pues, daremos gloria a su nombre. Pregúntate, ¿le doy la gloria a Dios como me visto, como me arreglo,
con lo que uso, con lo que digo, cómo actúo, o por el contrario, lo deshonro. Mis palabras son necias, rebeldes, groseras. Me refiero a las otras personas de qué forma. Todos somos creación de Él. Las groserías no son bendición. Y la verdad es que se podría enumerar muchas otras cosas más que queremos ignorar, como por ejemplo, ¿qué clase de música escuchamos? ¿Esta música nos edifica o por el contrario nos induce a que hagamos cosas del mundo? Pero ¿sabe por qué las ignoramos? Porque les llamamos estar a la moda. Esto es un modernismo, esto es una nueva era, otro tiempo, etc. Y vamos creyendo que es que Dios cambia de acuerdo a como nosotros vamos modernizándonos. Y que somos nosotros los que imponemos el cómo se debe llevar la vida. Y se nos olvida que Él es el ser supremo, el perfecto. Y como dice su palabra, santo, santo, santo. Él es el ser de luz. En Él no hay nada de oscuridad. Toda su creación es perfecta. Pero el ser humano, por su libre albedrío, la ha hecho imperfecta. Hemos cambiado la naturaleza. El homosexualismo es cambiar la naturaleza de Dios. Y muchos lo ven normal. Todo esto lo hacemos, la verdad, por ignorancia a su palabra o sencillamente por voluntad propia, porque no me interesa conocerlo. Tenemos ese Dios alcahueta, tenemos ese Dios que es un talismán, lo busco únicamente para que me bendiga. Tenemos ese Dios de bolsillo que solo lo sacamos cuando lo necesitamos. Queremos las bendiciones de Él, pero sin tener ninguna comunión con Él. Y la verdad, vea, todos aquellos que están seguros que la Biblia es la palabra de Dios, y sabiendo que Jesucristo es la palabra de Dios, el verbo hecho carne, y que creen en su mensaje, debemos saber que en el Antiguo Testamento contiene los escritos de los profetas que Dios usó, así como personas que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. En él está todo el registro de los tratos de Dios con sus hijos, desde la creación, o sea, la historia sagrada. También es su primer pacto con el ser humano. Y en el Nuevo Testamento está escrito su plan de salvación. ¿Por qué ignoramos esto? ¿Por qué lo queremos ignorar? ¿Por qué queremos vivir como si Dios no existiera? ¿O solamente tenemos una relación de hacernos un símbolo de nuestro cuerpo? O dos o tres frases. Jesucristo caminó entre nosotros y dejó su evangelio. Y conocemos a través de él todas las promesas, las que Dios ya ha cumplido y las que se van a cumplir. Además de su ley, sus mandamientos y la forma como él quiere que lo obedezcamos. Todo esto es por medio de fe. Si tienes fe en Dios, en Jesucristo y en su palabra. Si no, de nada vale. La Biblia nos narra, y sé que muchos han oído hablar de dos ciudades que estaban llenas de pecado y destruidas por el mismo Dios: Sodoma y Gomorra. Los sodomitas eran personas entregadas al placer de la inmoralidad sexual, al homosexualismo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, orgías y violaciones, además de otras abominaciones como la idolatría y la crueldad de sus corazones, la que los apartó completamente de Dios. Aún estas prácticas se conocen como prácticas sodomitas porque aún se ven. En Ezequiel 16, 49-51,
Es un juicio de Dios contra Jerusalén. Dice, los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso las destruí, como has visto. Aquí Dios le hablaba a Abraham. No, perdón, le hablaba a Ezequiel. Ni siquiera Samaria cometió la mitad de tus pecados. Tú has hecho cosas mucho más detestables de las que hicieron tus hermanas. Hermanas se refiere a Sodoma y Gomorra. Ahora ellas parecen rectas en comparación contigo. Dios hablando de Jerusalén. Y como observamos en estos versículos, no solamente se trataba de la inmoralidad sexual, que son prácticas físicas, sino también de aquellas que no vemos o no queremos reconocer, como la pereza, perder el tiempo en chismes, en críticas, degradando a una persona o a sí mismo, la falta de misericordia y compasión por los demás, a lo que Cristo nos llamó, la falta de bondad por aquellos que están necesitados. Pensamos solamente en llenar nuestros bolsillos, pero no en compartir. Sé que no vamos a acabar con la pobreza, pero lo que se trata es de dar amor, dar misericordia, algo de lo que recibimos de Dios todos los días. Pero volvamos. Cuando Dios le advierte a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, allá en Génesis 18, versículo 17-21, dice Dios a Abraham: ocultaré mis planes a Abraham, dijo el Señor, pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Obviamente Dios ya lo sabía, ¿no? Pero Dios no hace nada a la ligera. Él escucha el clamor, pero también ve la desobediencia de las personas. Él revela siempre su obra, lo que va a hacer, y se la revela a aquellos que Él ha puesto como justos, a los que serán grandes. Más adelante encontraremos que Abraham negocia con Dios por Sodoma y Gomorra, tratando de evitar su destrucción. Y para resumir, Abraham decía a Dios que si existieran 10 justos en Sodoma y Gomorra, aún así la destruiría. Y Dios le contestó: entonces no la destruiré por causa de esos 10 justos. La verdad, al final, Sodoma y Gomorra fue destruido. No habían 10 justos. Si descendiera Dios el día de hoy, aquí a este país, a esta ciudad, ¿cuántos justos encontraría? ¿O acaso también seríamos merecedores de ser destruidos por Él? ¿Qué diferencia hay en la desobediencia de Sodoma y Gomorra a la que hoy estamos viendo? ¿Mm? Ninguna. Alcohólicos, drogadictos, ladrones, asesinos, homosexuales, lesbianas, bueno, en fin. Y nosotros, al menos estamos orando por ellos. Ay, cabezas de familia que aceptan que sus hijas se vistan de una manera tan sensual, dando vida al exhibicionismo y despertando bajas pasiones, aceptando que sus hijos sean homosexuales, salir del closet como ellos llaman. Lo toman como si fuera una alegría o fuera un triunfo para Dios. Jóvenes, varones y niñas lesbianas orgullosos porque tienen novio del mismo género. Se hacen llamar el orgullo gay. Hacen carnavales de esta abominación desafiando a Dios.
y con ellos apoyados por sus propios familiares, creyendo que es más importante amar, y no estoy diciendo que es que no los amen, pero amar esa costumbre o cultura porque es mi hijo. Mire, la infidelidad, la promiscuidad, la pornografía infantil se vuelve un chiste y hasta se hace viral. Se jactan de ser esclavos del pecado. ¿Cuántos chistes y cuántas cosas de estas no se pasan por celular, por WhatsApp y lo van haciendo viral? Porque prefiero ser amigo del que manda esto que tener una comunión con Dios. Se disfrazan de nobleza todo lo que es abominación a Dios. Hasta, por ejemplo, colarse en el Transmilenio. Lo hacen como un chiste y creen que eso es ser astuto. Y eso sencillamente es robar. Piensan que si me tomo un peso, no es como si me estuviera tomando 1.000.000. Se creen astutos cuando crean artesanías con que drogarse. Todo esto es abominación a Dios. Y hasta los venden ahora en los puentes, todas estas pipas, todas estas cosas. Porque a esto le llaman fiesta, a esto le llaman juventud, a esto le llaman, no sé cómo le quieren llamar. La verdad es un desafío a la verdadera voluntad de Dios. Se aprovechan muchos de sus puestos para oprimir, y hablo de puestos de jerarquía, para oprimir a sus empleados. Quieren demostrar su superioridad humillando, ofendiendo. Y de esto le llaman a veces bendición. Y muchos a veces subalternos también quieren aprovecharse de sus jefes cuando los jefes son de buen corazón, son justos. Y son como se dice, se les da la mano y se toman hasta el codo. Su mente y su corazón siempre están pensando en cómo hacer riquezas y no cómo ayudar al necesitado. Esto no es agradable a Dios. La palabra prójimo solo existe para ellos en el diccionario. La codicia está en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros. Y cada uno debe luchar con esto todos los días de su vida. La palabra nos dice que aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Pero para muchos esto no es un mandamiento, simplemente lo normalizan y creen que es lo que caracteriza al ser humano. Error, es pecado. Volvamos a Sodoma y a Gomorra. En ese tiempo, en esta ciudad se encontraba el sobrino de Abraham, Lot, junto con su esposa y sus 2 hijas. Dios tuvo misericordia de ellos, por eso envió 2 ángeles para sacarlos de allí y así poder hacer llover fuego y azufre del cielo sobre estas ciudades y destruirlas por completo. La ira de Dios, ¿no? A ellos se les había advertido que cuando estuvieran fuera y escaparan por la vida de ellos, que no miraran atrás. Una advertencia muy importante que hemos de tener en cuenta. Ya veremos el porqué. En Génesis 19, 24 y 26 dice: enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Los destruyó por completo, junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras corría detrás de Lot y quedó convertida en una estatua de sal. Cuando se te hace una advertencia desde el cielo, no la ignores. Si eres salvo, ya no mires hacia atrás, hacia tu pasado. Recuerda que por medio de Jesucristo ya hemos sido salvos. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y de todas nuestras culpas. Y hemos sido liberados, de un mundo que nos había tenido esclavos al pecado. Que se nos abrieron los ojos, nuestros oídos y nuestros corazones ya no están endurecidos a la voluntad y a la palabra de Dios.
Pero si miramos hacia atrás con nostalgia y aún recordamos nuestros pecados como grandes logros, pues la verdad no somos más que una estatua de sal. Dios ya destruyó ese mundo en la vida de cada uno de nosotros. Y ahora lo más importante es escapar por nuestras vidas. Jesucristo ya ha pagado por nosotros. Pagó el precio más alto por la vida de cada uno de nosotros. Hoy, mi consejo, acéptalo como nuestro Señor y Salvador. No te quedes en el pasado, ni vivas del pasado, puesto los ojos en el cielo, en el reino de Dios. Que Él sea lo primero en nuestras vidas, no el mundo moderno, no el mundo engañoso. No nos dejemos que nos hablen al oído, como la serpiente le habló a Eva. No nos dejemos tentar. Busquemos el reino de Dios y su justicia. En Apocalipsis 3, 19, 22, así dice el Señor: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Oh, qué hermoso. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Apocalipsis 9:20. Sin embargo, los que no murieron en esas plagas aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera. Ídolos que no pueden ver, ni oír, ni hablar. Por favor, tengan en cuenta todas estas cosas. Hay veces creemos que estamos alabando a Dios y resulta que no. Es necesario escudriñar su palabra. Escudriñemos sus escrituras para de verdad conocerle. Con solo decir que creemos en Él, no estamos conociéndolo. Creer es conocerle, aceptarle y obedecerle. Esta gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. En Mateo 13, 41 y 43. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado, y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Familia, amigos, les comparto esto no porque quiera sembrar terror ni temor, no al menos sobre hablar del fin del mundo. Aunque el fin del mundo va a existir, no lo debemos de ignorar. Yo lo que sí los quiero es invitar a que se confronten con la palabra de Dios. Y la única forma de la que la podemos hacer es como les dije, es leyendo, escudriñando las escrituras. Tener fe en Dios, en Jesucristo, en su palabra. Y por medio de esta fe llegar a la salvación eterna. El único temor que debemos de tener en la vida es el temor a la desobediencia a Dios y de que Dios no esté en nuestras vidas. Yo sé que muchas personas se dejan llevar por comentarios de que leer la Biblia es difícil y que hasta muchos dicen que lo vuelve loco. La verdad es que loco es aquel que no la lee, loco es aquel que la ignora. Cuando tú empiezas a leerla, te empiezas a enamorar de esto, de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo te empieza a llenar, que te guía y te invita, te corrige. Ya no necesitas ni de personas que te corrijan, porque el Espíritu de Dios habita en cada uno.
del que lo acepta, ¿no? En Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá, amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, o sea, a Cristo, que es la luz del mundo. Vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras. Ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad. Ni se metan en peleas, ni tengan envidias. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Amigos, familia, espero que haya sido un mensaje que de verdad los invite a escudriñar de la palabra de Dios. No era un mensaje para juzgar a nadie ni nada, solamente invitarlos a que investiguen. A veces nos podemos estar equivocando solamente por la ignorancia de conocer la palabra de Dios. El que tiene al Padre tiene al Hijo, el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene a los dos se llena del Espíritu Santo. Dios los bendiga y hasta en una próxima. Chao.